Gracias por seguir con nosotros en Diálogos Parlamentarios, conversando con el licenciado Sócrates Rizo García sobre gobierno abierto y gobernanza comunitaria. La revolución tecnológica ha implicado una transformación en la comunicación interhumana y consecuentemente intersocietal y entre gobierno y sociedad. Y esto implica una nueva concepción, es decir, se genera a partir de la propia sociedad y requiere una respuesta similar, asimétrica, desde el gobierno. Sin embargo, a estas fechas parece un reto, parece una quimera el hablar de gobierno abierto y de gobernanza comunitaria. ¿Cuáles serían los desafíos o dónde está el núcleo de esta situación? Yo creo que lo que señalas es muy importante de esos cambios tecnológicos y en las estructuras económicas mundiales. Por señalar lo que se habla ahora de la tercera revolución industrial con el 3D, la impresión en tercera dimensión, que te permite diseñar prototipos de modelos, de autopartes, de una manera mucho más económica. Antes, para diseñar un prototipo, pues se requería de una gran empresa con una estructura especial, y era una inversión riesgosa. Muy fuerte. Y ahora lo haces en la computadora, lo diseñas, está el prototipo y luego lo realizas, ¿no? Y lo prueban inclusive. Y lo prueban. Y esto te permite un empoderamiento del pequeño, mediano empresario que ahora puede realizarlo. Ya no se requiere la gran escala, la gran empresa para que eso prospere. O lo que señalan algunos, pues no futurólogos, porque ya es casi una realidad, cuando hablan de las nuevas formas de generación y distribución de energía. No es solo la energía solar, sino la posibilidad que a través de un sistema de comunicación puedan tener energía solar diversas fábricas o diversos edificios y compartir entre ellos. Quien genere más electricidad, ¿verdad?, se la vende al que genere menos, como una especie de cámara de compensación. Esto lo va a permitir todos estos nuevos sistemas. De la basura también, ¿no? Sí. La recuperación de la basura. Entonces hay cambios tecnológicos importantes que ya no requieren aquella gran escala, que tú necesitabas una gran termoeléctrica, ¿verdad?, una hidroeléctrica para generar electricidad, lo que los economistas llamamos economías a la escala, de lo cual eran pues adictos muchos gobiernos, sobre todo todavía en los 60s y en los 70s, y pensaban que entonces se requería un gran gobierno que tuviera grandes empresas, ¿verdad?, y mientras más grandes eran más productivas. Sí. Ahora, lo que quizás desde los finales de los 60s, por ahí había un librito que decía Small is Beautiful, o sea que también, que fue la primera vez que yo recuerdo que se contestó a este afán del gigantismo. Sí. Y esto me lleva al tema que tú hablabas de las relaciones entre las personas. Para que la persona, y es parte de la naturaleza humana, querer ejercer e influir en cosas, es parte de la sobrevivencia de nuestra especie, ¿verdad? Bueno, era muy difícil a veces para organizar a la gente, para informarlos, para tomar alguna acción colectiva, pues no era fácil. Había que reunirse a comer, había que escribir una carta. Y en diferentes grupos, en ¿no? diferentes grupos y convencer, ¿verdad? Y ahora es tan sencillo como formar esos grupos que se hacen ahora en WhatsApp, las redes de Facebook, y entonces juntas. Yo tengo por ahí como 4 grupos uno de ellos es del Barrio Antiguo, que es siempre Correcto. Lo leo, sí. Quienes defendemos la naturaleza y el origen patrimonio del, cultural patrimonio que cultural. está en el Barrio Antiguo. Y ahí hay una comunicación directa, ahora hay junta, creo que hay junta hoy a las 6 de la tarde, por ahí en el Barrio Antiguo, para defender la identidad cultural. Entonces fácilmente nos organizamos. Ya. Los costos, lo que el economista llamamos costos de información y coordinación, se reducen significativamente, casi a cero. Hay por ahí un librito, no lo traje ahora, pero se llama La sociedad del costo marginal cero. Antes era un costo alto, y para que alguien se animara a realizarlo tenía que ser en gran escala. Entonces se necesitaban grandes organizaciones, sí, grandes empresas, mucha logística para grandes partidos. Ya. Y ahora puedes comunicarte los costos de información y coordinación
se han reducido significativamente. Esto genera lo que los especialistas en ciencias políticas y en sociología llaman el problema del free rider, ¿verdad? Y los problemas de acción colectiva, donde un individuo, ¿verdad?, pues sabe que le cuesta participar en acciones comunitarias, ¿verdad?, acciones sociales y políticas, y que, bueno, los resultados que obtenga finalmente se benefician todos. Sí. ¿Verdad? Entonces hay una decisión, inclusive es una decisión racional, a veces no participar. Sí. Pero con este cambio tecnológico resulta relativamente barato participar. Es cuestión de conectarte al internet, Facebook, inclusive identificando los intereses propios con los ajenos, bueno, pues se va sumando, ¿no? Entonces hay un asunto, y esto ha llevado, este libro que traía por aquí, precisamente El fin del poder, ¿verdad?, de Moisés Naim, creo que es interesante porque él toca tanto el impacto que estos cambios tecnológicos tienen en la industria, en la sociedad y en la familia. Acaba de salir una encuesta hace un par de semanas en la UNAM, hizo una encuesta entre jóvenes, adolescentes y jóvenes, preguntándoles qué es lo que más influye en sus tomas de decisiones, qué es lo que influye en sus valoraciones y a la hora de decidir algo. Uno hubiera pensado, bueno, mis padres, mis abuelos, no, son sus compañeros de generación. Vaya. Y esto es a través de las consultas que hacen, a través de las redes sociales. O sea, la misma familia, esa familia que conocíamos de abuelos, bisabuelos, hijos, nietos. La tradicional. Nietos, la tradicional, vertical, jerárquicamente ordenada. Autoritaria, ¿no? El respeto al padre y al abuelo. Bueno, es algo que está cambiando también. Sí. Y no en balde, ahora inclusive en el Vaticano se está considerando nuevos enfoques sobre la familia. Nuevas formas familiares. Hay muchas cosas que están cambiando a raíz de estos cambios tecnológicos. Y eso ha llevado precisamente a plantearnos nuevas formas de administrar el gobierno. El gobierno mismo empezó desde hace varias décadas el famoso e-government, el gobierno electrónico. Que bueno, en un principio el gobierno electrónico era sencillamente utilizar todos los mecanismos electrónicos para dirigirse a la gente, para organizarse. Para atenderla, ¿no? La gente está organizada y ahora se está replanteando ya no un gobierno electrónico, un gobierno abierto. Sí. Pasar de un gobierno electrónico que utiliza esa irrupción de las nuevas tecnologías en el funcionamiento institucional, pues significa desde luego que llega alguien al registro civil, solicita su acta de nacimiento y haya nacido en Uruapan o en Tonalá, lo obtiene inmediatamente mediante unas conexiones tecnológicas. Entonces, esto significa que hay una disminución en costos importantísima. Hay una economía en escala ahí muy interesante en cuanto a lo que significan no solo trámites, sino información, difusión, etcétera, y que pues el gobierno de alguna manera ha venido aprovechando. Sin embargo, nos deja todavía un espacio muy grande a lo que es el gobierno abierto. Y de eso vamos a hablar inmediatamente después de esta pausa. Siga con nosotros.